Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Hoy vamos a repasar algunas de las discusiones que tuvieron lugar en la conferencia Crecimiento y Oportunidades en África 2025, Investigación en Acción, o Ágora 25. Esta fue la edición inaugural de esta plataforma insignia del Instituto del Grupo del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, creada para impulsar un nuevo modelo de colaboración con África para abordar desafíos clave del desarrollo. Este modelo se centra en la co-creación de soluciones basadas en evidencia y en la responsabilidad compartida. La conferencia se celebró en Palermo, Italia, y reunió a responsables de políticas públicas, investigadores, centros de pensamiento y organizaciones internacionales. Fue un encuentro increíble que permitió discusiones abiertas sobre cuestiones fundamentales, como el papel esencial de la infraestructura física para impulsar la creación de empleo, con especial atención a la energía y al sector agroindustrial como motores claves del crecimiento de África. Todo ello en consonancia con iniciativas de inversión a gran escala, las agendas de transformación de los países y programas importantes del Banco Mundial como AgriConnect y Misión 300, así como con el Plan Mattei de Italia. En este episodio discutiremos algunas de las Principales conclusiones de estos 3 días de conversaciones, centrándonos en los desafíos energéticos de África. Sí, la discusión fue muy vívida y señaló que la magnitud del desafío es asombrosa. Los participantes señalaron que, a pesar de décadas de esfuerzo, más de 600 millones de personas en África aún carecen de acceso a la electricidad. Ese déficit genera efectos dominó graves y cotidianos sobre el terreno. Exactamente. Piensa en una clínica local que se ve obligada a cerrar al atardecer, o en una escuela que se queda a oscuras, paralizando por completo el crecimiento empresarial. Un tema clave que surgió en las discusiones fue la necesidad de dar forma al futuro energético del continente basándose estrictamente en prioridades africanas. Sí, y eso significa superar viejos paradigmas. En todas las conversaciones surgió un tema común: la importancia de trabajar con África, y no solo para África. Se hizo hincapié en diseñar iniciativas que operen bajo un nuevo modelo de asociación. El Plan Mattei y Mission 300 se destacaron como ejemplos de cómo se puede poner en marcha este nuevo modelo. Esa mentalidad nos lleva directamente al primer gran tema de la conferencia, que fue la redefinición del acceso. Si bien la tecnología para resolver el problema del acceso existe en gran medida, las discusiones en Ágora 25 señalaron una cruda realidad. El enfoque tradicional de limitarse a contar las conexiones domésticas ya no es suficiente para impulsar la transformación económica. La mayoría de la gente asume que llevar un cable a una casa es la meta, pero las conversaciones demostraron que es solo el comienzo. Los participantes enfatizaron la necesidad de avanzar a lo que llamaron un mínimo energético moderno. Pero, ¿a qué se referían con un mínimo energético? Es una medida que establece una vara mucho más alta para lo que constituye un acceso significativo y de alta calidad. Las discusiones destacaron la necesidad de apuntar explícitamente a la electricidad confiable y asequible para el uso productivo de las empresas. Los participantes argumentaron que debe posicionarse la energía como motor de competitividad, inversión y creación de empleo. Ah, ahora todo tiene sentido. Entonces, por eso las discusiones sugirieron que estas iniciativas no pueden simplemente expandir el acceso, tienen que cambiar lo que ese acceso ofrece. Precisamente. Y ahí es donde entra una de las recomendaciones más claras de la conferencia. Los participantes analizaron la idea de un sistema de entrega de doble vía, continuar con la electrificación básica de los hogares y, simultáneamente, priorizar los alimentadores para empresas, zonas industriales y centros de procesamiento agrícola. Eso suena muy bien sobre el papel, pero la verdadera pregunta, y aquí es donde la conversación empieza a mirar hacia el futuro, es cómo se implementa esto realmente a escala.
Por eso me gustó mucho que la conversación también señalara formas de gestionar esta complejidad, esforzándose por medir el impacto en ambas vías de este sistema de entrega de doble objetivo. Para gestionarlo, los participantes enfatizaron la necesidad de medir mejor lo que importa, yendo más allá de los indicadores básicos. Entre las herramientas útiles analizadas se incluyeron los KPI centrados en la confiabilidad, específicamente el SAIBI y el SAFE. Entonces, estas son métricas que usan las empresas de servicios públicos para rastrear la duración y frecuencia exacta de los cortes de energía. Las conversaciones destacaron la importancia de combinar esto con indicadores a nivel de empresa, rastreando los impactos en la productividad, el empleo y el crecimiento. Ese es el objetivo, pero aquí es donde también se abrió la conversación. Los participantes destacaron que si bien sabemos qué medir, todavía hay mucho que no comprendemos por completo, y eso crea una agenda clara para continuar con la investigación y el diálogo. Exacto, porque hay prioridades que compiten entre sí. Los participantes señalaron que las compensaciones de un enfoque de doble vía siguen siendo una pregunta abierta. Aún tenemos que descubrir cuál es el equilibrio adecuado entre ampliar el acceso a los hogares y ofrecer energía confiable para las empresas y quién paga finalmente por esas compensaciones. Otro punto importante que se planteó fue la necesidad de identificar qué inversiones complementarias se requieren más allá de la electricidad. Y lo más importante, hay una brecha clara en la medición del impacto. Desarrollar formas sólidas de rastrear no solo el acceso, sino los resultados económicos reales, como la creación de empleo y la equidad de género. Lo que nos lleva al segundo gran tema, y es uno importante, el gran tema del que nadie habla. Si hubo un motivo recurrente en la conferencia, fue que la calidad institucional y la gobernanza son los factores determinantes para la transformación energética. Absolutamente. Sin instituciones sólidas y reglas claras, incluso los proyectos totalmente financiados corren el riesgo de tener un rendimiento inferior. Los participantes destacaron una brecha financiera asombrosa para la transición energética de África, estimada en 15.000 millones a 400.000 millones de dólares al año. Aquí viene la parte que realmente me sorprendió. Se señaló que el dinero no es el problema. El verdadero desafío está en lograr que ese capital se canalice hacia mercados de servicios públicos que tengan estructuras sólidas y que además sean financieramente sostenibles. Lo que nos lleva directamente a una tensión política importante discutida en la conferencia: los precios y las tarifas. Los participantes intercambiaron puntos de vista sobre el difícil equilibrio entre fijar los precios para la recuperación de costos de las empresas de servicios públicos en crisis y proteger a las poblaciones vulnerables de costos inasequibles. Esa es la parte complicada que enfrentan los responsables de las políticas. En lugar de ofrecer recetas cerradas, los participantes discutieron varios enfoques para gestionar esta tensión. El primero, por supuesto, fue un enfoque centrado en la fijación de precios para la recuperación de costos a lo largo del tiempo. Pero algunos señalaron la necesidad de proteger a los más vulnerables. Por ejemplo, con transferencias de efectivo bien dirigidas que se mantengan totalmente fuera del sistema de tarifas de servicios públicos. Otro enfoque discutido para proteger a los más vulnerables fue el uso de bloques de consumo básico limitados en el tiempo y validados por datos. Estos buscan proteger a los pobres sin dejar de reflejar los costos reales del sistema. Se trata de crear salvaguardas prácticas. Esa conversación se vincula con una recomendación más amplia que surgió con mucha claridad. La reforma tiene que ser el punto de entrada. Sin empresas de servicios públicos viables y bien gobernadas, ni Mission 300 ni el Plan Mattei funcionarán a escala. Exactamente. Los participantes señalaron que muchos países están explorando herramientas como contratos de desempeño y reformas regulatorias para proteger a las empresas de servicios públicos de las presiones políticas a corto plazo, pero también enfatizaron que la reforma es profundamente política. Y ahí es donde entra la incertidumbre. Todavía necesitamos comprender mucho mejor la economía política. Quién gana, quién pierde y cómo construir coaliciones para el cambio. Definitivamente. Se requiere más trabajo para diseñar estructuras de incentivos que atraigan a los perdedores potenciales hacia las coaliciones de reforma.
y para determinar qué hitos concretos de reforma podrían desbloquear el financiamiento a gran escala, preguntas que probablemente ocuparán un lugar central en futuras discusiones de Ágora. Esto también se destacó como una gran pregunta abierta. ¿Puede una agenda de reforma sólida ayudar a emplear iniciativas como Misión 300 y convertirlas potencialmente en Misión 500 o incluso 600? Y junto a eso surgió otro tema sin resolver, el riesgo. ¿Quién debería asumir finalmente los riesgos asociados con la variabilidad climática, el rendimiento de los activos y el incumplimiento de pagos? Cierto, si eso recae sobre los gobiernos, las instituciones multilaterales, los inversores privados o las aseguradoras, sigue siendo un debate abierto y uno que requiere un análisis mucho más profundo. Realmente es así. Y cuando te alejas, lo que Ágora 25 dejó claro es que ya no nos faltan ideas. Estamos en un punto donde la ejecución, la alineación y el aprendizaje se convierten en la verdadera prueba. Exacto. La conferencia no solo diagnosticó problemas, sino que trazó un rumbo. Centrarse en la reforma institucional, alinear el financiamiento con el impacto real, integrar los sistemas regionales y mantener la propiedad africana en el centro. Y ahí es donde crece la expectativa, porque si Ágora 25 centró la discusión en las necesidades de infraestructura física para crear crecimiento y oportunidades en África, Ágora 26, la próxima edición de esta conferencia, que se celebrará en el otoño de 2026, traerá un enfoque complementario sobre la infraestructura humana necesaria. Se trata de probar el modelo de doble vía en práctica, de ver si la confiabilidad para las empresas realmente puede integrarse como objetivo central, y de si los hitos de reforma pueden desbloquear de manera realista la escala de financiamiento que los participantes imaginaron. Y con la misma importancia, se trata de responder a las preguntas abiertas sobre compensaciones, precios, asignación de riesgos, complementos necesarios y viabilidad política, a través de la experimentación en el mundo real, los datos y el diálogo continuo. Porque como dijo uno de los ponentes, el desarrollo no es un evento, es una carrera de relevos, y Ágora 26 nos permitirá volver a reunirnos para continuar la conversación, explorar soluciones, abordar preguntas clave de investigación y construir las alianzas necesarias para generar resultados duraderos para África. Renos, te escuchamos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.